Mis amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos con Tony Nevares de nuevo, ustedes ya lo conocen de algún video anterior, bueno, no todos, pero Tony, gracias por tomarte el tiempo de estar otra vez aquí con nosotros para que hablemos de temas que a mí sí me parecen muy importantes para llevar bien el negocio, ¿no? Ya trabajamos bastante fuerte y hay que cuidar el negocio y la parte de las finanzas, de la administración, de la economía me parece que es algo primordial. El día de hoy queríamos hablar, bueno, vamos a hacer 4 videos, pero los vamos a distribuir un poquito para no hacer tan pesado un solo video. Vamos a empezar a hablar de corporaciones, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre la importancia de tener una corporación más en un negocio como este. Ok, empecemos por cuáles son las razones más importantes por las cuales tener una corporación. Ok, mucha gente se confunde al iniciar un negocio de transporte y asumir que inmediatamente tienen que abrir una corporación, y no es el caso. Incluso tengo situaciones donde una persona que inició el negocio no tiene tanto ingreso y ahora tiene una corporación que requiere de muchos requerimientos administrativos. Correcto. Entonces, hablando de números, una persona que pague $10,000 o más en impuestos a base de su negocio de transporte es cuando apenas comenzamos a considerar ser una corporación. Correcto. Y la razón por qué la gente se piensa en corporación, porque escucha a todo el mundo que una corporación para protegerse. Y sí es cierto, una corporación te protege en caso de un accidente, pero déjenme les digo, no hay mejor seguridad de un negocio de transporte que tener un buen seguro por si tienen un accidente. Eso les va a proteger 1000 veces más que una corporación. La corporación lo único que hace es separa sus bienes entre diferentes, vamos a decir, en este vaso incluye todos mis bienes personales. Correcto. En una demanda se van a ir contra tus bienes personales, pero si ahora tenemos esta tasa y esta tasa contiene todo lo del negocio de transporte como una corporación, se van contra tu corporación, pero no se van con el vaso de todos tus bienes personales, que viene siendo tu plan de retiro, tus cuentas bancarias, tu casa, tus autos personales. Entonces, una corporación es importante para proteger, pero mucho más importante para aquel que está pagando más de $10,000 en impuestos para drásticamente reducir la cantidad de impuestos que van a pagar. Entonces, antes de iniciar ese proceso de una corporación, tienen que hablar con una persona que es un contador especializado en corporaciones para saber si realmente califican y a qué punto convertir el negocio de lo que se llama un sole proprietor a una corporación. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de corporaciones existen? Bueno, existen varios tipos de corporaciones, pero les voy a hablar de 2 que son muy comunes, que es una S corporación, que tiene que ser personas que viven en los Estados Unidos, y la C corporación, que puede ser para personas en los Estados Unidos o extranjeros. Ok. Véanlo de esta manera, una S corporación, que es la corporación que yo tengo, es una corporación que es para las personas que están trabajando y de su trabajo requieren que sacar dinero para sobrevivir. Por ejemplo, yo tengo una S corporación, de las ganancias yo saco para la renta, para mis hijos, para la casa, para el supermercado y todo eso. Una C corporación tiene los mismos beneficios, pero una C corporación se limita en lo que puede sacar. Por ejemplo, un dueño de una C corporación solamente puede sacar dinero para un salario, o sea, se tiene que pagar un salario y no puede sacar dinero para sus gastos personales. Se limita. Entonces, una persona que tiene una C corporación y saca dinero para sus gastos personales paga doble impuesto. Entonces, realmente tiene uno que saber qué tipo de corporación abrir a base de sus necesidades. Si tú y yo abrimos como socios una corporación, pero tenemos nuestro propio negocio y solamente vamos a invertir y no sacar dinero, una C corporación es la mejor opción. Pero si tú vives de tu negocio, yo vivo de mi negocio y nos asociamos en una S corporación, pero necesitamos que sacar dinero, entonces una C corporación no nos conviene. Es mejor una S corporación que una C corporación. Entonces es importante si es una inversión, una C corporación, o vas a vivir de tu trabajo, que es una S corporación. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Tienen las mismas protecciones, incluso la C puede pagar poquito menos, pero las leyes pueden cambiar, que es lo que están tratando, el presidente Biden está tratando de que las personas con C corporación paguen más en impuestos. Así que es importante que hablen con su contador para que les explique a base de su negocio cuál es la mejor opción. Cada caso es específico. Cada caso es específico, pero muchos dicen, pero yo me recomiendo una S y todo el mundo agarra una S. O sea, no, así no funciona. Y ahí sí es donde la gente se mete en problemas abriendo una identidad
que no le va a ayudar. Ok, perfecto. ¿Sí? Para hablar, estamos hablando aquí del negocio de transportes. Obviamente, pues nosotros, por ejemplo, tenemos otro negocio que es el de Herbalife, que lo manejamos bajo una S corporación. El nuestro de transportes también lo manejamos sobre una S corporación. ¿Hay alguna corporación que sea específica para transportes o depende igualmente de cada caso? Para el negocio de transporte puede ser una S, puede ser una C o puede ser una LLC. O sea, no hay una específica para el negocio de transporte. Donde sí se vuelve un poquito complicado es, por ejemplo, tú tienes un negocio de transporte, de repente tienes 5 troques, de repente quieres proteger esos troques en caso de una demanda, entonces ahí es cuando hay unas estrategias de abrir una S corporación que es como la madre y todos los hijos serían las LLCs, que son los troques para si te demandan, no te quitan todos sus troques, porque ustedes saben que si sus troques no van a poder generar ingresos. Correcto. Entonces, esas estrategias establecemos para gente que tiene 2, 3, 4, 5 troques y tienen diferentes empleados. Entonces, ahí sí se puede establecer una C corporación, una S y unas varias LLCs. Okay. Entonces, todo depende de la estrategia y la protección que tú requieras. Al momento que decido abrir una corporación, ¿qué debo de tener en cuenta? ¿Qué es importante? ¿Es un trámite sencillo? ¿Lo puedo hacer yo mismo? ¿Necesito asesoría? ¿Cómo funciona? Incluso les voy a decir lo que muchos hacen. Tú puedes ir a una página que se llama GoDaddy.com y tú puedes abrir tu corporación como con $500. Y mucha gente dice, bueno, ya abrí mi corporación, ya hice eso y ya es todo lo que tengo que hacer. Lamentablemente no es tan fácil. Es como tener un troque sin motor. ¿De qué te sirve? El momento que tú vas a establecer una corporación, sea la S, sea la C, sea un partnership, sea la LLC, tienes que hablar con un contador y con un abogado para asegurar que la estructura esté la perfecta para ti, porque tú puedes ser dueño de otras empresas como tú lo eres, o puedes ser que tengas child support, o puede ser que te vas a divorciar, o sea, hay tantos factores que muchas veces no es simplemente decir, quiero una S corporación y se hace. Okay. Tienes que saber qué es el propósito, cómo protegerte legalmente, cómo protegerte para los impuestos y decidir el tipo de identidad que vas a abrir. Correcto. No es de que te metas al internet, lo puedes abrir, incluso les dije dónde lo pueden abrir por $300, pero de nada le va a servir si no la estructuran correctamente o la saben manejar. Correcto. Déjenme les digo que la gran mayoría de los negocios de transporte le hacen caso al troquero de la esquina que le dicen abre una S corporación, la abren ganando muy poco dinero y les sale carísimo. Correcto. Porque no la saben administrar. Correcto. Entonces ahí es donde el contador te enseña, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no hagas eso, si tienes empleados, cómo manejarla. Porque, por ejemplo, en el caso de la S corporación que tenemos, de las dos, sí he aprendido que requiere un poco más de manejo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que estar pendiente, de impuestos, de minutas, de plan de reembolso, son muchas cositas que hay que saberla hacer, pero sí representan un mayor beneficio, digámoslo. Sí. Pero también hay que estar pendiente de ese manejo. No es simplemente la abro y ya la abrí y ya estuvo. Muchos de los casos que he tenido con negocios de transporte es de que lo abren en el internet o lo abren con la persona que le vende los seguros, se los abren en una semana, pero nuevamente ya la tienen, pero de nada les sirve porque no la saben manejar. Correcto. Entonces piensan que ya al final del año mágicamente se van a ahorrar en los impuestos, están protegidos. ¿Sabías tú, John, que si tienes una corporación, no la sabes manejar, tienes un accidente, no te cubre esa protección legal por no saber manejarla? En inglés se llama piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil quiere decir que en una demanda los abogados van a decir, tuviste una corporación, la abriste, pagaste $300 en el internet, pero no la supiste manejar, así que te vamos a decir que tu negocio no está protegido bajo las leyes del Estado, que hubiera estado protegido si hubieras hecho las cosas bien. Correcto. Pero mucha gente dice, bueno, ¿para qué pagarle a un profesional? Yo lo puedo hacer por internet y ya. Pero no es tan fácil. ¿Qué pasó hace un par de años que mucha gente hablaba aquí en California de que los transportistas tenían que abrir sí o sí una corporación? Correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Déjame te digo qué es lo que pasó. En California, como muchos otros estados, el gobierno pierde dinero cuando yo te contrato como un contratista independiente, que le llaman el 1099 o contratista independiente, o cuando me pagan con cheque de negocio pero sin nómina, donde no me quitan taxes federales y estatales y todo lo demás. Ajá. Entonces, muchos como Uber o como negocios de transporte, muchos negocios de transporte de todos tipos,
los jefes de las empresas grandes estaban tratando a John, a Nelly, a Tony, a todos los demás como contratistas independientes. Eso quiere decir que las empresas no te estaban pagando workers' comp si tú te accidentes, no te estaban pagando lo que se llama el Social Security, Medicare, te estaban haciendo a ti responsable de todos esos impuestos. Entonces, el empleador, o sea, yo el jefe, me libraba de mucha responsabilidad. Así que si tú te accidentabas, eso es tu problema. Ajá. No eres empleado mío. El gobierno comenzó a irse contra las empresas que estaban clasificándolos como independientes cuando eran empleados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que las empresas ahora comenzaron hace varios años atrás, decían, bueno, John, si tú quieres trabajar conmigo, te voy a pagar como independiente, pero quiero que tengas tu propio negocio. Porque si no, el gobierno va a asumir que tú eres un empleado y me va a ir mal como empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahora como empresa les comencé a decir a todos mis compañeros, si quieren trabajo en mi empresa, tienen que ser corporación. Pero lo malo es que la gente escuchó corporación y se fue a abrir la peor corporación que podían haber abierto, y el costo de manejarla son de $10,000 a $15,000 y no estaban pagando ni eso en impuestos. Entonces, el abrir una corporación, la que no era correcta, le salió contraproductivo. Si obtuvo trabajo, el jefe ya le sigue pagando como contratista independiente. Correcto. Pero el dueño de ese negocio ahora, que no sabía cómo manejarla, está ahora en peor situación que estaba antes. Porque como tú comentaste previamente, cuando eres una corporación, que el plan de reembolso, que las minutas, que nómina, que contabilidad, que impuestos personales, que impuestos corporativos, la gente no está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a un impuesto y es todo. Y es todo. Pero la gente... Y buscar la manera de que te devuelvan. Exacto. Entonces, y muchas veces hasta pagas más en impuestos por no hacer las cosas bien, y penalidades con interés. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que por el pánico de no perder esa oportunidad de trabajar, todo el mundo se hizo corporación cuando no tenía que haberlo hecho. Hay 3 diferentes maneras, hay 4, o hay 5 en realidad. Uno que es sole proprietor, uno que es una LLC, otro que vamos a hablar después, partnership, S corporación y C corporación. Ustedes pueden haber escogido cualquiera de esas para manejar su negocio. Pero John me dijo, el vecino me dijo, en un truck stop me dijeron, y ustedes pensaban que esa persona tiene un buen contador, le hicieron caso y les fue peor. Correcto. Eso es lo que estoy viendo muchas veces. Empleado, acabas de empezar, te acabas de sacar la licencia o estás agarrando experiencia para y trabajas con una compañía. ¿Necesitas ser corporación? No. Esa es una excelente pregunta. Hay 2 tipos de personas en el negocio de transporte. Uno que son empleados. Si yo trabajo para ti y tú me pones en nómina, en inglés se llama payroll, y me vas a pagar un salario, sea por salario, sea por horas o sea por millas o lo que tú quieras, y me vas a pagar con cheque de empresa donde me vas a quitar taxes federales y estatales, no necesitas absolutamente nunca tener ningún tipo de identidad. No lo necesitas. Correcto. Eres un empleado. Correcto. Él como dueño de la empresa, yo como su empleado, él me tiene que proteger teniendo workers' compensation, teniendo todos los seguros. Yo no necesito ninguna protección porque si yo choco, es su troque, es su empresa, no es mi responsabilidad. Correcto. Eso es un empleado. Pero ya cuando el momento que yo tengo mi propio troque y tú me vas a pagar por el transporte, no como empleado, como independiente, entonces allí como sí contratista. Porque allí toda la responsabilidad de impuestos va hacia mí, no va hacia ti. Correcto. Entonces allí sí tienes que ver cuál es la mejor estructura según tu situación. Porque si estuvieras soltero sin hijos, tú necesitas mucha más ayuda que alguien que tenga 3 hijos, todos nacidos aquí, son dueños de casa, tienen muchos gastos, el puro diésel y las reparaciones son los gastos más fuertes. Entonces tengo tantas deducciones que hasta me pueden regresar al final del año. Correcto. No necesitas una corporación. Correcto. Pero si eres soltero, sin hijos, sin casa, sin nada, vas a pagar mucho más impuestos que una persona que es dueño de casa, que tiene hijos y que hace donaciones y, o sea, tiene muchas más deducciones que tú. Correcto. Entonces ahí a lo mejor a ti te conviene, aunque ganen lo mismo, a ti te conviene una corporación porque no tienes muchas deducciones. ¿Ves? Por eso cada caso es diferente. Y en el caso contrario, vamos al extremo. Tengo mi camión o tengo 2 camiones o estoy haciendo al año, voy a pagar más de 10,000 en impuestos, lo que decías, estoy haciendo un buen ingreso por el negocio de camiones. ¿Me puedo seguir manejando sin ser una corporación? Tú te puedes seguir manejando sin ser corporación toda tu vida. Ok, pero el problema es que cuando ya llegas a un nivel, especialmente con 2 troques, vas a pagar mucho más en impuestos.
el no tener esa protección legal, el no tener esa formalidad de una corporación, te va a hacer pagar más en impuestos. Te va a hacer casi pagar lo doble que pagarías si no eres una corporación. Entonces no conviene. Por eso es importante que no solamente te lleven tus impuestos, pero te lleven algo que se llama contabilidad, que sepan cuánto dinero entró y cuánto dinero salió. Correcto. Para que así al final del año sepan, bueno, ya soy un buen candidato para una corporación. Ahora, ¿cuál abro? Correcto. Yo sé que vamos a hablar otro video sobre las diferentes maneras de manejarlas. Perfecto. Pues mis hermanitos, hasta aquí lo vamos a dejar. Tony, ¿dónde se comunica? Yo sé que estás ofreciendo, lo ofreciste en el video pasado, pero bueno, para consultas, para que te quiera consultar, porque cada caso, como decimos, necesita una consulta diferente. Una de las cosas que hacemos, yo cobro por todas las consultas que nosotros hacemos en nuestra empresa, pero con la relación que tengo con Johnny, con el video de YouTube, para las personas que miraron este video, no les estoy cobrando absolutamente nada por la consulta. Aquí sí que si tú tienes una situación, no importa dónde estés, puedes estar en Florida, en Georgia, en California, nosotros ayudamos en todos los estados, y me dice, ¿sabes qué? Tengo esta situación, o yo hice mis impuestos, hice una corporación, me las puedes revisar. No les cobramos a tus amigos y a tus fans en tu página absolutamente nada por la revisión, por revisar tus impuestos, revisar si la corporación es la correcta. No hay ningún cobro por eso. Entonces, gracias a John, ustedes van a tener una consulta total de lo que ustedes necesitan completamente gratis. Aprovechenla, es importante, consulten si están haciendo bien las cosas, no cuesta absolutamente nada y Tony les va a dar muy buena asesoría. Aquí vamos a dejar los datos de contacto por aquí abajito en la pantalla, los datos de contacto, email y teléfono donde se pueden comunicar para solicitar esa consulta. Y como les digo, no queremos hacer videos muy extensos, yo sé que hay mucho que hablar, vamos a cortarlo, vamos a dividirlo en otros videos. Y hasta aquí dejamos este. Muchas gracias a mi esposa también que está detrás de cámaras, ahí pendiente de que el audio y todo salga bien. Y nos vemos en el siguiente, mis hermanitos, como siempre. Muchas gracias por su compañía. Suscríbanse, un like, un buen comentario y ahí nos vemos. Dios me los bendiga. Bye, bye. Gracias, bye, bye.